vista de salud pública, también tiene sus partes preliminares, las partes del cuerpo y las partes finales. En las partes preliminares, podemos decir que está la primera hoja. Y si se acuerdan, nos pedía un título completo, vamos a decir, y un título resumido. Después nos pide el autor y después nos pide la institución. Ahí ustedes tienen que colocar con un número arábigo, dice, ¿qué son ustedes? En el caso de la mayoría, pues estudiantes de segundo año de la carrera de enfermería de la UMSA La Paz, Bolivia. ¿A quién van a dirigir la correspondencia cuando se los corrijan su trabajo? Pues ahí dejan sus datos. Después, apoyo financiero, número de tablas, cuántas figuras y conteo de palabras. Aquí le faltó colocar ese conteo de palabras, pero después está bien. Después de esta primera página, viene el resumen en español, en inglés, más las palabras clave. Esto vamos a dejarlo de lado, les dije ya, ¿no ven? Primero tenemos que terminar de escribir nuestro artículo. Y después de esa hoja de resumen y palabras clave, recién viene la introducción de nuestro trabajo. Y en la introducción del trabajo de un artículo científico original, la pregunta que debe guiarnos es, ¿cuál es el problema? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a estudiar? ¿O qué estudié yo en esta investigación? Y en el caso de este trabajo, pues el tema era síndrome de burnout. Entonces, aquí nos dice qué es el síndrome de burnout. Después nos dice de dónde sacó esa definición. Como ustedes pueden ver, ahí hay un numerito 1. Después nos habla de la capacidad de los estudiantes en gestionar el estrés y cumplir competencias. Y ahí también nos dice de dónde sacó esa información. Luego nos hace mención a su escala de clasificación del burnout y también con sus referencias. Nos sigue hablando del problema, nos sigue hablando del qué. Nos habla de cada una de sus dimensiones, con sus referencias respectivas. Luego ya nos habla de datos estadísticos, cómo está en América Latina, en Europa, y después nos habla de un antecedente específico, de una investigación de Chuquisaca. Si ustedes se fijan, cada una de estas ideas, cada uno de estos componentes de la introducción tiene su referencia bibliográfica. Luego ya nos habla de la prevalencia, aquí nos habla de otro antecedente y luego nos habla de una pequeña justificación y el objetivo general de su trabajo. Y hasta ahí termina. Como ustedes pueden ver, más o menos son 2 páginas y un poquito más le salió a su compañera la introducción. Aquí vale la pena mencionarles o recordarles que en el artículo científico no hay marco teórico, no hay problema de investigación, no hay identificación del problema o definición del problema, no hay un subtítulo que diga antecedentes. Todos esos subtítulos que les mencioné se unen en la introducción de un artículo. En otras palabras, la introducción que van a realizar ustedes es un resumen de su problema, de su marco teórico, de sus objetivos, porque de ahí vamos a extraer el objetivo general y también de su justificación. La extensión aproximada, les decía, 2 páginas, ¿no? Mejor si les sale un poco más. Luego viene el subtítulo de material y métodos. Aquí nosotros tenemos que especificar qué enfoque es, qué diseño es y qué tipo de investigación hemos hecho. Después debemos hablar del universo y la muestra, cuánto era su universo. No pueden colocar aquí, por si acaso,
Aproximadamente eran 100. El universo son universos finitos, por lo tanto tenemos que colocar la cantidad exacta. Luego nos dice cuánto de muestra es, con cuánto de margen de error, nivel de confianza han aplicado. Ahora, en muchos de los casos, chicos, por ejemplo, en este caso dice que su muestra fue de 108 estudiantes. Tenía que ser, pero ustedes solamente llegaron a 90 encuestas, entonces eso debe estar en la sección de resultados. Al iniciar, decir, se calcula una muestra de 108, pero por diferentes motivos, ahí ustedes explicarán, se consiguió 90 cuestionarios bien llenados. Así ya podemos entender de que no se alcanzó la muestra deseada. El área de estudio eh, se hizo en la carrera de enfermería, ubicada en la ciudad de La Paz. Hay genes públicas, sí, pero está en la ciudad del Alto. Así que habría que especificar que somos de la ciudad de La Paz. Intervenciones. Aquí van a explicar de forma no tan desglosada, depende de la cantidad de palabras. Recuerden que la cantidad de palabras tope que tenemos es de 2500. Así que al principio pueden escribir por demás. Si les sobran palabras, pues van a ir reduciendo o resumiendo un poco más cada una de las secciones. Aquí debemos de escribir a nuestro cuestionario y lo más importante, los niveles. Cuando decimos que es alto, medio o bajo, cuando decimos que tiene buen conocimiento, regular conocimiento o bajo conocimiento, cuando decimos que tiene sobrepeso, obesidad, grado 1, 2 o tal vez tiene bajo peso. Todos esos detalles van en este subtítulo de intervenciones. Y finalmente viene el subtítulo de análisis estadístico. Y ahí ustedes colocan qué programa han utilizado para esto y cómo lo han procesado. Tal vez lo han sacado medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, eh, tabla de distribución de frecuencias, o tal vez han hecho gráficos. Eso depende de cada uno de ustedes. El tercer componente del cuerpo son los resultados. Y acá podemos ver que se trabajó con 107 estudiantes. Nuestra muestra era de 108, ¿verdad? Llegó a 107, así que está bien. Se observó predominancia del sexo femenino con 79% frente a 21% de masculinos. Del sexo masculino nomás sería. ¿No ve? Acá también es importante, chicos, colocar entre paréntesis la cantidad. ¿Cuánto es ese 79%? ¿Cuánto es ese 21%? ¿Será que son 40, 30, 28? ¿Cuánto es? ¿Cuántos estudiantes equivale el 21%? ¿Saben? Como no tenemos un espacio adicional para hacer la interpretación. Luego nos habla del nivel académico, lo mismo, aquí hay varios porcentajes, pero es importante colocar entre paréntesis la cantidad en números reales. Luego ya hablamos del análisis estadístico, de cuánto era la media, la moda. Este coeficiente de asimetría, no sé si esté bien que lo coloquen, a menos que expliques. Indica la distribución simétrica izquierda. Bueno, podría estar bien. Se identificó un desvío estándar de 50. Wow, eso sí es. mm, eh, esta recomendación. Traten de que su análisis estadístico sea de algo conocido. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen los niveles o los rangos del síndrome de burnout? Nadie, solamente los 3 que hicieron síndrome de burnout. Los demás no conocen. Por lo tanto, hacer el análisis estadístico de estas puntuaciones tal vez no sea lo más relevante. Podríamos hacer, por ejemplo, los que tienen la variable IMC. Se supone que todos sabemos los valores de IMC, ¿no? Así que podríamos hacer un buen análisis estadístico de eso. Los valores de una glicemia. Todos sabemos los valores. Cambio con esta variable del puntaje.
no creo que sea muy adecuado. Podríamos cambiar todo ese paso. Y luego ya viene los resultados específicamente de sus objetivos. Recuerden que en la primera parte de los resultados siempre va la descripción general. Cuántos han participado, qué tipo de estudiantes eran, el género, el curso y otros detalles que pueden colocar. Y después de esa descripción recién vienen nuestros gráficos o tablas. En este caso tenemos una tabla que dice distribución de nivel de agotamiento emocional de los estudiantes. Este es uno de los componentes del síndrome de burnout. Aquí no está alto, medio, bajo. O sea, su interpretación, aquí está lo que les decíamos, ¿no ve? Si tengo una tabla donde me dice que el 47% tiene agotamiento emocional medio, y aquí abajo coloco el 47% tiene agotamiento emocional medio, es prácticamente lo mismo que dice mi tabla, ¿verdad? Así que o lo elimino esta tabla o cambio esta interpretación. También otra recomendación, para hacer artículos científicos descriptivos, que es lo que estamos haciendo nosotros, lo mejor es realizar gráficos. Eso es lo ideal. Las tablas generalmente se utilizan cuando cruzamos variables, es decir, cuando hacemos investigación del tipo correlacional o tal vez explicativa. En cambio, cuando hacemos de un alcance descriptivo, nuestras variables son simples, por lo tanto, los gráficos muestran mejor lo que nosotros hemos encontrado. Así que podríamos reemplazar fácilmente esta tabla con un gráfico por sectores o una torta y sería mejor. Y aquí abajo estaría bien eso que ha descrito de cuántos participantes son, ¿no? 50 participantes en nivel medio, alto 37 y bajo con 20. Lo mismo en la tabla 2. Cambiaríamos esto por un gráfico por sectores. Y si quieren hacer vasos, también se puede. Queda bien. Eficacia académica, lo mismo. Y lo más importante, el síndrome de burnout. ¿Cuántos tienen burnout? Medio, alto, bajo y demás. Esto también podría presentarse en un gráfico, es mejor. No tenemos asociación de dos variables o más para mostrar una tabla. Si quisieran, en este caso no da como para hacer tablas. Lo mejor es hacer un gráfico. Va a quedar mejor este trabajo con eso. Si alguien estuviera mezclando, por ejemplo, quiere hacer la comparación del burnout por curso. ¿Cuántos de primero tenían bajo, moderado, alto? ¿Cuántos de segundo tenían bajo, moderado, alto? ¿Y cuántos de tercero tenían bajo, moderado, alto? En ese caso, tal vez podrían usar una tabla de distribución de frecuencias. Pero para nuestro caso, quedarían mejor los gráficos, ¿ok? Después viene la discusión. En la discusión nosotros debemos explicar qué significan esos resultados, qué significa 39% de burnout bajo, qué significa 16% de nivel alto de burnout. Eso queremos saber, porque acá nos han dicho que tiene 16, tiene 45, casi, casi bien, mal, sabemos muy bien, todo eso se explica en la discusión. Los demográficos, uso debería ser altados o tu gráfico de tu objetivo general. En este caso, debería ir, la última tabla debería ir adelante. Y después recién hacemos la descripción de nuestros objetivos específicos. Para la discusión seguimos el mismo orden.
Si desean, hacen la discusión de edad, aunque no es relevante porque no va a afectar en nada a nuestro trabajo. Podemos dejarlo sin discutir esas variables sociodemográficas o la edad en algunos casos. Y si quieren hacer la discusión, también se puede porque tienen esa información de todos los antecedentes y también tienen esa información de su trabajo.